Halloween, la festividad embrujada que acecha al mundo moderno, oculta sus orígenes entre los velos de la antigüedad. Mientras la luna crece y las brumas espectrales giran, viajamos de regreso a los asentamientos espeluznantes y los polvorientos caminos del viejo oeste para descubrir los secretos de un Halloween ya desaparecido. Prepárate para ser cautivado por la historia etérea de Halloween en el siglo XIX, un lugar donde la frontera se encuentra con el más allá y el pasado se cruza con el presente. Para entender la historia de Halloween en la frontera, primero debemos comprender la historia de Halloween en general. Las raíces místicas de Halloween se remontan a una época en la que las tierras celtas resonaban con los ecos de Samhain, un antiguo festival que marcaba el final de la temporada de cosechas. Entre las colinas cubiertas de musgo de Irlanda, las extensas tierras salvajes del Reino Unido y las llanuras brumosas del norte de Francia, los antiguos celtas celebraban el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno con una festividad como ninguna otra. Durante esta enigmática época del año, los fuegos del hogar y las moradas celtas se dejaban arder lentamente mientras se recogía la abundante cosecha. Una vez terminadas las labores de la cosecha, los festejantes se unían a los sacerdotes druidas, encendiendo enormes hogueras y elevando fervientes oraciones para apaciguar a los seres de otro mundo. A los ojos de los celtas, el velo entre los reinos tangible y espiritual era tenue durante Samhain, invitando tanto a los antepasados como a entidades etéreas a cruzarlo. En un intento por ahuyentar a las astutas hadas y su canto de sirena, los celtas se vestían como animales y monstruos. El susurro de la historia sugiere que esta celebración les permitía caminar tanto con los vivos como con los muertos, una comunión más allá de la existencia mortal. Samhain era una época de enigma, una hora crepuscular en la que lo mundano y lo sobrenatural se entrelazaban. Los fantasmas de los orígenes de Halloween vagaban por la agreste tierra celta, ajenos a las futuras transformaciones que les esperaban. En los primeros años del siglo VII, la Iglesia Católica, con el despliegue de santas invocaciones, puso su mirada en el 1 de noviembre, nombrándolo como el Día de Todos los Santos, un día dedicado a venerar al panteón celestial de los santos. A medida que los siglos pasaban, el alcance del cristianismo extendió sus etéreos dedos hasta el corazón de los dominios celtas, infiltrándose y fusionándose con las antiguas prácticas. Para el año 1000 después de Cristo, los conjuros de la Iglesia crearon otro día espectral, el 2 de noviembre, designado como el Día de los Fieles Difuntos, una ocasión para rendir homenaje a los espíritus de los difuntos. Muchos creen que estas acciones eclesiásticas fueron esfuerzos calculados para suplantar el Festival Celta de los Muertos y sustituirlo por una alternativa sancionada por la Iglesia. De las enigmáticas profundidades de la historia surgió una tríada de festividades: el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos y el venerable Samhain. Estas entrelazaron sus destinos y a lo largo de los eones se transformaron en el Halloween que conocemos hoy en día. La Iglesia Católica aún otorga sus bendiciones en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, mientras que algunos wiccanos modernos y reconstruccionistas celtas continúan venerando Samhain. Aventurándose por los páramos de Inglaterra y las verdes islas de Irlanda durante la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, los habitantes del reino espiritual cruzaban umbrales y susurraban sus secretos al oído de los vivos. Almas pobres vestidas con harapos tocaban las puertas de los hogares más acomodados, llevando promesas de oración por las almas de los familiares difuntos de los dueños de la casa. A cambio de sus solemnes votos, eran recompensados con soul cakes, dulces tan deliciosos como un encuentro embrujado. Esta tradición, conocida como souling, fue adoptada eventualmente por los jóvenes de estas tierras, quienes la transformaron en un juego caprichoso de amables visitas de puerta en puerta. Los niños recorrían las calles de adoquines pidiendo algo más que solo oraciones. En lugar de soul cakes, anhelaban tesoros en forma de comestibles, monedas y cerveza, anticipando la tradición que ahora llamamos salir a pedir dulces. El encanto de Halloween comenzaba a echar raíces. Como un susurro en la brisa de medianoche, la práctica de tallar rostros espeluznantes en vegetales se deslizó en el tapiz de Halloween. Irlanda y Escocia se convirtieron en el crisol donde se forjó este oscuro arte en algún momento alrededor de los años 1800.
La leyenda, entrelazada con la tradición de Halloween, contaba la historia de Jack el Tacaño, un hombre que astutamente engañó al mismo diablo, sellando su destino a vagar por la tierra con solo una brasa parpadeante y su inseparable nabo para iluminar su camino maldito. La gente, seducida por el atractivo del baile infernal de Jack el Tacaño, comenzó a crear sus propias versiones de sus linternas. Tallando rostros grotescos en nabos o papas, colocaban estos centinelas espectrales cerca de sus puertas y ventanas, proyectando una luz aterradora para ahuyentar no solo a Jack el Tacaño, sino también a los fantasmas errantes que deambulaban en el crepúsculo. En la árida extensión de la América de sus primeros años, donde la fe protestante predominaba, las celebraciones de Halloween eran tan escasas como el agua en el desierto. Pero los vientos del cambio trajeron susurros del encanto de Halloween. Y a mediados del siglo XIX, una oleada de inmigrantes, especialmente irlandeses, llegó a las costas de América, sus bolsillos llenos de las tradiciones de Samhain y la víspera de Todos los Santos. Estos recién llegados le dieron vida al festival espectral, celebrando como lo hacían en sus tierras natales. Sin embargo, trajeron consigo no solo costumbres, sino también bromas que añadieron un toque de travesura a la festividad. Para finales del siglo XIX, Halloween había evolucionado para incluir tanto travesuras como dulces. La época era de alegría juvenil, con bromas inofensivas que incluían carretas de granjeros apareciendo en los techos de los graneros, verduras arrancadas de los huertos y letrinas volcadas sin miramiento alguno. Era una época de jolgorio inocente, cuando las risas resonaban en la fresca noche de otoño. Pero a medida que las arenas del tiempo seguían cambiando, el espíritu travieso de Halloween se volvió más audaz, evolucionando de bromas juguetonas a actos imprudentes de vandalismo. La llegada del siglo XX marcó el inicio de una nueva era, caracterizada por la violencia, el vandalismo y actos esporádicos de agresión. Pedir dulces se volvió una actividad tensa, ya que la línea entre la diversión inocente y las bromas maliciosas se desdibujó, proyectando una sombra inquietante sobre Halloween. Mientras las ruedas del tren Louisville Short Line avanzaban por la noche escalofriante del 31 de octubre de 1879, el desafortunado maquinista se topó con una visión de pesadilla. Una figura sin vida yacía extendida sobre las vías. Con el corazón latiendo como un tambor fantasmal, el maquinista tiró de los frenos con todas sus fuerzas y el tren se detuvo con un chirrido que helaba la sangre. Saltó de la locomotora enfrentando la oscuridad y pronto se dio cuenta de la aterradora verdad. El cuerpo sin vida no era más que un muñeco relleno, una broma macabra hecha por 200 chicos traviesos ocultos en las sombras, aullando con risas diabólicas. Mientras que el maquinista decidió no reprenderlos, reconociendo en ellos el espíritu de sus propias travesuras juveniles, el Halloween durante la Edad Dorada no era un carnaval de dulces y risas, sino un caldero de bromas, vandalismo y aún más violencia. Los inmigrantes de Escocia e Irlanda habían trasladado sus tradiciones de Halloween al suelo estadounidense, y su celebración carecía de niños disfrazados recorriendo el vecindario en busca de dulces. En cambio, estaba marcada por actos de astucia y bromas tan oscuras como la noche misma. En las colinas onduladas de Irlanda y ahora en las colinas onduladas de Estados Unidos, los muchachos tallaban rostros espeluznantes en calabazas para asustar a los viajeros desprevenidos. Mientras tanto, los muchachos escoceses hacían una broma malintencionada, llenando el aire de vapores nocivos al empujar coles humeantes por las cerraduras. El campo estadounidense también fue testigo del surgimiento de bromas extrañas, desde ganado en los techos de los graneros hasta portones arrancados de sus bisagras en un juego conocido como Gate Night. Las ruedas del progreso tejieron su red, ofreciendo nuevas formas de travesura mientras desaparecían las tapas de alcantarilla, se desinflaban llantas y señales de desvío falsas llevaban a los automovilistas desprevenidos por el camino equivocado. Las bromas, que antes eran inofensivas y se limitaban a los paisajes rurales, invadieron las calles de la ciudad en el oeste, manifestando un lado más oscuro de Halloween. La anarquía, icónica de la frontera, se expandió a asentamientos más grandes, convirtiéndose en una sinfonía de vidrios rotos y corazones quebrantados, que resonaba por los paisajes urbanos. El propio espíritu de Halloween se había convertido en un fantasma espectral, causando estragos en un mundo desprevenido.
El antiguo encanto de las bromas evolucionó en algo más insidioso, con incendios provocados, daños a la propiedad y la intimidación de peatones inocentes convirtiéndose en la norma de la noche. La exuberancia juvenil se transformó en actos organizados de agresión, y a medida que la peligrosa danza de Halloween se aceleraba, algunos estadounidenses optaron por protegerse con consecuencias fatales. Un alambre tendido de lado a lado sobre una acera en Tucson, Arizona, en 1907, llevó a la muerte de un joven bromista. Mientras que una madre en Logansport, Indiana, se encontró cara a cara con una linterna de calabaza sonriente y pagó con su vida. Halloween ya no era solo una época de alegría. Se había convertido en una prueba de supervivencia. Mientras los últimos ecos del siglo XIX susurraban en el aire, Halloween empezó a tomar una nueva forma. La tradición que antes estaba oculta salió de las sombras y pasó al centro de atención. Ciudades y sociedades de todo el país. El país comenzó a adoptar la festividad embrujada, y las celebraciones adquirieron una grandeza acorde a la época. A principios de la década de 1870, una chispa de cambio encendió la celebración de Halloween. Ciudades y grupos de todo el país ofrecieron un tapiz de festividades, que iban desde grandes cenas hasta conciertos encantadores y bailes embrujados. En Fall River, Massachusetts, una celebración en 1875, organizada por la Sociedad Caledoniana Escocesa, reunió todos estos elementos en una noche extravagante de jolgorio. Halloween ya no estaba limitado a los hogares rurales. Ya se había infiltrado en los paisajes urbanos, prometiendo fiestas lujosas y momentos inolvidables. En las regiones del sur de Estados Unidos surgió una curiosa costumbre cuando los sureños se adentraron en un juego conocido como Snapdragging durante Halloween, a pesar de que sus raíces estaban en la tradición navideña inglesa. Quizá el atractivo de la oscuridad y la danza ardiente del brandy los sedujo. Con la llegada de finales del siglo XIX, Halloween encontró un nuevo escenario: las fiestas en casa. Las revistas revelaban secretos, ofreciendo recetas e ideas de decoración a las amas de casa entusiastas. Invitaciones creativas adornaban los buzones, celebrando el arte de las manualidades y señalando la llegada de una era en la que Halloween se había convertido en algo más que simples travesuras. Los periódicos estadounidenses documentaban el auge de las celebraciones de Halloween, pintando un cuadro vívido de una festividad que estaba echando raíces en todo el país. La adivinación, las pruebas de amor y los juegos traviesos predominaban mientras los estadounidenses se unían en la alegría. Las antiguas pruebas de amor de Halloween permanecieron, aunque la creencia en presagios y fantasmas había disminuido. Era una noche de adivinación y exploración de lo sobrenatural, mientras el pasado se fusionaba con el presente en una alegre sinfonía de diversión y misticismo. Sin embargo, el Halloween que ahora apreciamos ha evolucionado a través de una cacofonía de tradiciones. La icónica calabaza, ahora sinónimo de Halloween, se mencionó por primera vez en la década de 1860 en revistas infantiles. Los faroles de calabaza encontraron su lugar, sus sonrisas parpadeantes iluminando nuestras celebraciones modernas. Los juerguistas disfrazados y la antigua tradición de pedir dulces no se volvieron la norma hasta la década de 1830, cambiando la esencia misma de Halloween, de la adivinación a la celebración. Halloween, que alguna vez fue una noche de adivinación mística, ahora es una festividad que difumina las líneas entre los vivos y los difuntos, donde jóvenes y adultos comparten el encanto, y donde el pasado y el presente convergen en una celebración fantasmagórica. En la era moderna, Halloween puede parecer que ha perdido algo de su mística inquietante, pero su esencia sigue encantando y hechizando, sirviendo como un recordatorio atemporal de una historia impregnada de tradición, transformación y el atractivo perdurable de lo sobrenatural. A medida que se acerca la festividad, podemos reflexionar sobre sus orígenes y abrazar los espíritus de aquellos que celebraron Halloween en el Viejo Oeste, invitándolos a unirse a nosotros en la danza eterna de la oscuridad y el deleite.